Con los termómetros marcando más de 40 grados, salir a la calle se piensa y mucho. Esto es un fuego, esto es un horno. Mejor evitar realizar actividades en las horas centrales. A base de botellas de agua, granizado. Estar en las tiendas y caminar en la sombra. Especial cuidado con las personas mayores que no tienen sensación de sed y también con los niños. Hay que hidratarse mínimo 2 litros de agua al día. Si no hay más remedio y hay que salir, buscar la sombra. Una gorra con ropa ligera, fundamentalmente ropa natural, usar protector solar y evitar las comidas copiosas. Si tiene alguno de estos síntomas, alerta. Mucho calor y un dolor de cabeza importante y cansancio y ganas de vomitar, aire acondicionado, una botella de agua, ir al baño, refrescarse. Si persisten, llamada al 112. Con tanto calor, se busca cualquier refugio. Tal vez cuando entramos en los sitios así un poquito más sombríos, llevarnos un poquito de tiempo. Nosotros venimos de New Jersey, de los Estados Unidos, y de verdad el calor es muy fuerte acá. A remojo es como mejor se está. Ducha va, ducha viene y a meternos al agua de vez en cuando. Bañarme. En la calle no faltan los clásicos para combatir las altas temperaturas. Sombrero y abanico imprescindibles para los toros con la calor que hace estos días y la crema de sol aquí también. Aquí cada uno coge el fresco como le viene y yo en mi caso aquí con agua. Porque esta noche también va a ser complicado conciliar el sueño. Te cuesta dormir, sudas como una cosa mala, te echas, te levantas, te vuelves a echar. Lo mejor, ventilar por la noche y durante el día cerrar persianas y ventanas para evitar que el calor entre en casa.